mi nombre es Jacob, y en este momento, probablemente estoy más nervioso que nunca. Hoy es el día en que voy a la casa de Sara para pedir formalmente su mano en matrimonio. Sara y yo fuimos a la secundaria juntos, pero empezamos a salir hace solo 6 meses después de reencontrarnos en una reunión de la escuela. Ahora que ambos tenemos más de 30 años, hemos hablado mucho sobre nuestro futuro. Sara a menudo mencionaba el tema del matrimonio, y aunque me sentía un poco presionado, también estaba listo para asentarnos. Así que decidimos casarnos. Por cómo ocurrió, lamento no haber tenido la oportunidad de proponerle de manera adecuada. Tomamos la decisión de casarnos antes de planearlo realmente, y hace solo unos días decidimos que iría a su casa para pedir la bendición de sus padres. Desde que comenzamos a salir, nunca he conocido a los padres de Sara, aunque recuerdo haber visto a su papá en un evento de la secundaria hace años. Estaba hablando con nuestra profesora sobre educación, y me pareció un poco intimidante, pero me impresionó cuánto le importaba. Esto se me quedó grabado, quizá porque perdí a mi propio papá cuando estaba en primaria, y él era del tipo que me dejaba hacer lo mío, así que recuerdo al papá de Sara vivamente. Parecía una persona seria. No puedo dejar de preguntarme qué pensará cuando se entere de que decidimos casarnos tan rápido y que no hice una propuesta adecuada. Incluso podría decir que 6 meses no son suficientes para conocernos bien. Cuanto más lo pienso, más ansioso me siento, y casi no dormí anoche. Mientras intentaba desayunar, mi mamá notó que estaba preocupado. Le dije que pronto le presentaría a mi novia, aunque no le mencioné que es Sara. Quiero que sea una sorpresa. Mi mamá también era amiga de sus compañeros de secundaria, así que creo que estará contenta de que Sara sea alguien de mi pasado. Después de que mi papá falleció, las cosas fueron difíciles económicamente, y tuve que empezar a trabajar justo después de la secundaria. Mi mamá me ayudó a mantenerme positivo y en el camino correcto. Siempre ha sido optimista, nunca habla mal de otros y trata de mantener la esperanza. Mi mamá rara vez pregunta sobre mi vida amorosa porque vivimos juntos y sabe lo ocupado que estoy. Creo que solo está siendo respetuosa, pero quiero tranquilizarla. Hoy necesito que la reunión salga bien, también por ella. Al verme tan nervioso, mi mamá me dio una palmadita en la espalda y me dijo, anda y hazlo bien, hijo, tienes razón, tengo que serenarme. Con eso, me dirigí a la casa de Sara. Cuando llegué, Sara abrió la puerta y me dio la bienvenida. Mis padres te están esperando, dijo, y una nueva ola de ansiedad se apoderó de mí. Cuando entré a la sala, los padres de Sara estaban sentados en el sofá, sonriendo. Gracias por venir, te estábamos esperando, dijeron amablemente, lo que me hizo sentir un poco más relajado. No parecían intimidantes, sino acogedores y amigables. Después de presentarme, la mamá de Sara sirvió té. Gracias, dije. Entonces, ¿fuiste a la secundaria con Sara? No tenía idea. ¿Alguna vez estuvieron en la misma clase? Preguntó ella. Le expliqué que no estábamos en la misma clase, pero que nos habíamos reencontrado en una reciente reunión de la escuela. Oh, ya veo. Tal vez te recordaría si hubieras sido un estudiante destacado, incluso de otra clase, agregó, pensativa. Antes de que pudiera responder, Sara intervino con una risa. Jacob no era exactamente un estudiante estrella, era bastante promedio, ¿verdad? Ojalá no lo hubiera dicho tan directamente. Noté que su mamá me miraba con curiosidad, y de repente la sala se sintió tensa e incómoda. Luego, el papá de Sara preguntó, ¿a qué universidad fuiste? Empecé a explicar. En realidad, no fui a la universidad. Empecé a trabajar justo después de la secundaria, antes de que pudiera terminar. Una taza de té voló hacia mí, y su papá gritó, no te burles de mí. Sara me dijo que eras un CEO, y ahora dices que abandonaste la escuela y empezaste a trabajar en la secundaria. ¿Cómo podría ser confiable tu empresa? Me agarró del cuello y continuó, ¿solo intentas aprovecharte porque soy un ejecutivo en una gran corporación? Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Dijo, no puedo confiar en un desertor de la secundaria. Este no es lugar para gente sin educación. Sal de aquí. Me empujó y lanzó otra taza de té hacia mí. Ni siquiera pude explicar el malentendido antes de que me echara al suelo. Sara y su mamá solo se quedaron ahí, observando. Me sentí herido y decepcionado de que nadie me ayudara. Las cosas solo empeoraron. Volcó la mesa del comedor, que golpeó mi pie. El dolor fue intenso, y traté de no gritar, pero no pude evitarlo. El papá de Sara se burló. Estás exagerando, no puede doler tanto. Su mamá añadió, eres bastante frágil para ser un hombre. Y Sara murmuró, esto es patético.
Al darme cuenta de que tenía que salir, logré irme cojeando por el dolor en mi pie. Cuando llegué a casa, mi mamá salió corriendo a recibirme, y al verla, me desplomé de agotamiento y alivio. Cuando desperté, vi el rostro preocupado de mi mamá mirándome, con lágrimas en los ojos. Recordé todo lo que pasó en la casa de Sara y me sentí terrible por hacerla preocupar. Mamá, creo que no podré presentarte a mi novia después de todo, le dije. No te preocupes por eso, Jacob, dijo dulcemente, estoy aliviada de que estés bien. Estaba tan asustada cuando te desmayaste. Me dijo que había estado inconsciente todo un día. Según el doctor, tenía un dedo roto que tardaría aproximadamente un mes en sanar, y también tenía moretones por todo el cuerpo. Mamá me preguntó suavemente, no quiero presionarte, pero si puedes, ¿podrías contarme qué pasó? Animado por ella, comencé a explicarle los eventos del día. Cuando mencioné el apellido de Sara, el rostro de mi mamá cambió. Johnson, no puede ser, dijo, visiblemente molesta. Resultó que, cuando estaba en la secundaria, el papá de Sara hizo un comentario hiriente a mi mamá, diciéndole, tener a un hijo de una madre soltera cerca es una mala influencia para mi hija. Para ese entonces, mi papá ya no estaba y mi mamá siempre estaba ocupada con el trabajo. Solo pudo asistir a un evento escolar en los 3 años. Escuchar un juicio tan duro ese único día debió de dolerle profundamente, pero nunca me lo mostró ni me lo dijo. Ahora, al ver la rabia y frustración en su rostro, sentí como la mía comenzaba a hervir. No solo se trataba de cómo me miraba con desprecio ahora, sino de saber que había herido a mi mamá en el pasado. Lo hacía mucho peor. Al día siguiente, decidí volver a la casa de Sara. La contacté de antemano, pero no parecía sentirse mal por lo sucedido. En lugar de eso, me culpó por no haberle informado mientras estaba inconsciente en el hospital. Su reacción me decepcionó profundamente. Me sentí patético por haber elegido a alguien que no mostraba ningún interés, pero al menos aprendí la verdad antes de casarme. Cuando llegué a la casa de Sara, sus padres ya me estaban esperando afuera. Su papá comenzó de inmediato, ¿cómo te atreves a regresar aquí? No vuelvas a poner un pie en esta casa. Ni siquiera mencionó que estaba en muletas con un yeso en el pie. Lo miré a los ojos y respondí, no tengo la intención de quedarme. He decidido presentar una denuncia, y vine a informarles. Al oír mis palabras, ambos intercambiaron miradas y luego se rieron a carcajadas. ¿Hablas en serio? No fue una lesión grave. Es ridículo que quieras demandar al papá de tu prometida, se burló Sara. Le informé a Sara que el compromiso se había terminado. Pensé que al mencionar la ruptura y mi intención de presentar una denuncia los alteraría un poco, pero en su lugar, Sara solo sonrió con desprecio. No te rindas solo porque las cosas salieron mal, dijo. Si te disculpas, Jacob, le pediré a mi papá que te dé otra oportunidad. ¿Disculparme? Me hervía la sangre. No tengo nada por lo cual disculparme, respondí con firmeza. Hablo en serio tanto sobre la ruptura como sobre la denuncia. La expresión de Sara se endureció y soltó un bufido. Jugando al héroe trágico, dijo con voz cargada de arrogancia. Mi papá podría aplastar un informe policial como si nada. Incluso podría hacer que este compromiso roto desaparezca si quisiera. La audacia era increíble. Incluso su padre se unió, diciendo, Sara, estamos mejor sin un tipo como él. Adelante, presenta tu denuncia. Dudo que tengas alguna evidencia que importe. Se rió con burla, sintiéndose claramente intocable. No iba a darme por vencido. ¿Estás seguro de eso? Dije, sacando mi teléfono y captando su atención. Los tres me miraron mientras reproducía una grabación. He estado grabando desde antes de llegar aquí, expliqué. Todo esto es evidencia de que mis lesiones fueron causadas por ustedes. Por más poderosos que se crean, una denuncia de agresión respaldada con pruebas es algo que ni ustedes pueden borrar. En lugar de disculparse, sus sonrisas soberbias se desvanecieron, dándose cuenta de lo serio que se había vuelto todo. El papá de Sara empezó a gritarme, exigiendo saber cómo me atrevía a presentar una denuncia. No permitiré que te cases con Sara, gritó. Hasta entonces, la mamá de Sara había estado callada, pero ahora entró en pánico. Aún podemos perdonarlo si actuamos rápido, ¿verdad, cariño? Me mantuve firme, como dije antes. El compromiso se ha terminado y presentaré una denuncia. No quiero casarme con alguien a quien no le importa cuando su prometido resulta herido y que se burla de mí con sus padres. Al decir eso, Sara, quien me había mirado con desdén, comenzó a entrar en pánico. Estás mintiendo, Jacob. Dijiste que querías casarte conmigo, mentiroso.
Entonces el papá de Sara intervino, insultándome, «Eres un patán, nunca te perdonaré», se lanzó sobre mí y su puñetazo me hizo perder el equilibrio, cayendo al suelo. La mamá de Sara intentó detenerlo, «Cariño, esto es malo, no sabemos quién podría estar mirando», pero él la ignoró y siguió gritando, «Eres solo un falso CEO, engañaste a Sara y ahora quieres demandarme, te demandaré por fraude y cancelaré nuestro pedido de $5 millones con tu empresa». Había estado pensando en este momento durante un tiempo y estaba listo para confrontarlo. ¿De qué estás hablando? ¿$5 millones? ¿No tienes un trato de esa magnitud? El papá de Sara se alejó de mí, llamándome idiota. Decidí que era hora de mostrarle la verdad. Llamé a mi madre. ¿Qué esperas lograr llamando a tu mamá?, dijo Sara, con una sonrisa de desprecio. Solo tienes a un padre. Debe ser triste que solo tengas a tu madre para ayudarte. Realmente marca una diferencia no tener un padre, ¿eh? El papá de Sara seguía mirándome por encima del hombro, lo cual era casi cómico. Aproximadamente 10 minutos después, mi momento llegó. Su teléfono comenzó a sonar. Al ver que era de su empresa, contestó. Al principio, habló con confianza, pero a medida que avanzaba la llamada, su voz se volvió más lenta y su rostro pálido. Cuando colgó, me miró con odio y exigió, ¿qué diablos has hecho? Cancelé la orden, dije con calma, no quiero hacer negocios con una empresa que menosprecia a las personas por tener menos educación o venir de familias monoparentales. El padre de Sara no me creyó, no hay forma de que alguien como tú pudiera hacer eso, ¿tienes conexiones o algo así? Se burló, aún mirándome por encima del hombro por mi educación, no tenía interés en seguir conversando, cree lo que quieras, adiós, dije, dándome la vuelta para irme. Intentó seguirme, gritando, espera un minuto, pero fue detenido por Sara y su madre, quienes preguntaron, ¿de qué se tratan esos $5 millones? ¿Qué fue esa llamada? No podía moverse, tal vez solo terminé la secundaria, pero empecé un negocio con el dinero que mi mamá y yo ahorramos, y había sido lo suficientemente exitoso como para trabajar con grandes empresas. Llamé a mi mamá, quien es la vicepresidenta de mi empresa, y le pedí que contactara a la empresa del padre de Sara. No quería mezclar problemas personales con el trabajo, pero había llegado a mi límite. Sin embargo, cuando llegué a casa y vi la sonrisa habitual de mi mamá, me sentí culpable por involucrarla en mis problemas. Ya estaba cansado de ser el CEO y me sentí mal por hacerle tomar una tarea tan difícil. Perdón, mamá, por hacerte hacer esa llamada difícil y por hacer que busquemos otro proveedor. Me disculpé, pero en lugar de estar molesta, mi mamá sonrió. Cuando le pregunté por qué, me dijo que tenía una buena idea y no necesitaba mi permiso como CEO. Cuando llamó al presidente de la otra empresa, le contó lo que el padre de Sara me había hecho. También sugirió que, si lo despedían, podrían conservar nuestra orden en lugar de cancelarla. Para cuando llegué a casa, el presidente había llamado para decir que el padre de Sara había sido despedido. Mi mamá cumplió su promesa, y no necesitamos buscar otro proveedor. Simplemente nos libramos de una persona grosera que solo se preocupaba por el estatus. Mi mamá me animó, diciendo que no había nada de qué preocuparse. Después de eso, recibí varias llamadas y correos de Sara, presionándome para casarme con ella. Decidí bloquear su número. Escuché por medio de un excompañero de secundaria que, después de este incidente, Sara se dio cuenta de que yo era el CEO e intentó acercarse a mí en una reunión de exalumnos. Parecía que quería ser la esposa del CEO y empezó a hablar de matrimonio. Después de presentar una denuncia, arrestaron al padre de Sara. Su mamá, que se había jactado del trabajo de su esposo en una gran empresa, no pudo soportar la vergüenza de verlo arrestado. Al parecer, desapareció, dejando a Sara atrás. Fue un final adecuado para una madre e hija que solo se preocupaban por las apariencias. Continué mi contrato con la empresa donde trabajaba el padre de Sara, y nuestra relación mejoró. Incluso comenzamos a discutir nuevos proyectos, así que parece que mis días estarán ocupados, pero llenos de satisfacción por un buen tiempo.